Lo cierto es que pues es un caso que inició en el gobierno de Tabasco. Apenas asumió la gubernatura el gobernador Javier May, que inició su gubernatura el 1 de octubre del año pasado, el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy también se refirió una vez más al caso, Alejandro. Sí, hay como mucha prudencia con respecto a las fuentes, porque también, y es comprensible, hablar de una señal de Bermúdez-Requena previa a los dos datos que dan en el día de hoy, que es noviembre del año pasado y febrero de este año, hacia atrás, cualquier dato hacia atrás necesariamente habla de negligencia, al menos de alguno de los gobernadores, con mayor énfasis en quien lo incorporó como secretario de Seguridad, que es, por supuesto, Adán Augusto López Hernández. Entonces, y ella habla, pero siento que hay efectivamente, Álvaro, mucha prudencia sobre el tema de la responsabilidad. Lo que ella dice es, a ver, no vamos a exculpar a nadie. Tampoco me parece a mí que haya un linchamiento político o un linchamiento mediático. Vamos a ver cómo lo plantea y regresamos para comentarlo. A ver, el general responsable, porque no le digo al general porque no le toca a él meterse en política, eso me toca a mí. Recientemente el general responsable de la zona hizo la declaración que había una orden de aprehensión a esta persona, al exsecretario de Seguridad, y es la verdad. Él lo único que dijo pues es lo que es la verdad. Como bien menciona el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación formal inicia en noviembre del 2024 y es hasta febrero del 2025 que la carpeta de investigación está completa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y se pide la orden de aprehensión y un juez la otorga. Y a partir de ahí pues inicia la búsqueda de esta persona. Parte del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que creamos por ley tiene que ver con esto. La inteligencia militar pues tiene mucha información que rescata de distintas fuentes, desde fuentes públicas hasta fuentes de alguna persona que les dijo algo a un militar, ahora a un guardia nacional, pero no necesariamente eso se traduce en una carpeta de investigación. ¿Quién hace las carpetas de investigación? Las fiscalías. Entonces, ahora con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación lo que se busca es, con la inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la inteligencia que pueda proporcionar Marina, Sedena o Defensa y otra inteligencia, pues ver si realmente son elementos sustantivos para poder generar una carpeta de investigación y coadyuvar con las fiscalías para abrir la carpeta de investigación. Entonces, nosotros entramos en octubre, el gobernador de Tabasco también entra en octubre y a partir de ahí inicia pues una investigación a esta persona formal en la Fiscalía. Viene un cambio en los mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, decisión del gobernador, y nosotros cooperamos desde el 1 de octubre en lo que se requiera. Ahora, la carpeta de investigación pues tiene que tener sustento. Es importantísimo, lo he repetido varias veces. No es una idea de que alguien está involucrado, tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien está involucrado para poder abrir una carpeta de investigación. ¿Y a quién le corresponde otorgar una orden de aprehensión? A un juez, a una jueza. Pero las carpetas de investigación pues tienen que tener suficiente información. Desde que se abre la carpeta en noviembre
pues el juez, en el caso del Tribunal de Justicia de Tabasco, considera que es suficiente información para poder pedir la orden de aprehensión. Y nosotros estamos colaborando en todo lo que requiera el Estado de Tabasco. Bien, ¿hacia dónde va tu pregunta? Hacia el tema de Adán Augusto López cuando fue gobernador. Bueno, nosotros lo hemos dicho, la carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie, pero todo el mundo tiene su información y todo el mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que realizamos? El apoyo al gobierno del Estado, a la Fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en búsqueda de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol. Y sigue la investigación no se cierra. Entonces, por eso yo dije ayer, aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie, las investigaciones en cualquier caso, para cualquier persona, deben hacerse. Pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Todo tiene que tener evidencias. No es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que ésta sea. Presuntos delincuentes también. Para poder detener a una persona, puede ser en flagrancia porque está cometiendo un delito en ese momento, y si no, pues tiene que haber una investigación con documentación sólida y pruebas científicas incluso de que realmente hay una responsabilidad de una persona o no. ¿Qué tiene que seguir ocurriendo? Investigarse. Hay elementos, Alejandro, que son muy relevantes en la información que se presentó esta mañana, tanto por el general secretario de la Defensa como el secretario de Seguridad Ciudadana y de la propia presidenta. En particular, yo, en el caso de Omar García Harfuch, lo que informó es que es un caso de Tabasco, es un caso del Fuero Común, es un caso que lleva la Fiscalía del Estado de Tabasco y es el Estado de Tabasco, la Fiscalía del Estado de Tabasco, la que obtiene una orden de aprehensión por un juez por delitos cometidos en Tabasco, que son secuestro, que no es menor, que es extorsión, que no es menor, y que es asociación delictuosa, es decir, una conducta delincuencial que no solamente cometió Hernán Bermúdez Requena. Y subrayo el caso del Estado de Tabasco, porque aquí no está la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, participando más que en la solicitud a la Interpol para localizar a Hernán Bermúdez Requena. Ese es un elemento que a mí me parece que es importante porque si se deja en la Fiscalía General de la República el caso, pues lo más seguro es que termine en nada, como prácticamente todos los casos de el señor Alejandro Gertz Manero, salvo los personales. Entonces, eso no lo resolvió, ¿no? El primer año.
Sí, claro. ¡Pum! Vámonos. Metió a la cárcel una octogenaria, me agarró y ¡pum! Vámonos, resolvió sus casos. No, se volvió investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel máximo. Rápido, sí, no, Rápido. no, eso rápido. Pues mira, en una de esas no es una mala noticia que la presión, el ojo, digamos, público esté sobre la Fiscalía de Tabasco, que la Fiscalía de Tabasco tenga que resolver este caso ante la opinión pública nacional. No está mal, porque pues, sí, no es lo mismo que resuelvas un caso local con la prensa local, con los actores políticos locales, observando, viendo, a que tengas que resolver un caso donde tienes el ojo nacional puesto. Si el caso se va aquí a la Fiscalía General de la República, adiós, se acabó. No va a pasar absolutamente nada, se va a quedar ahí. A lo mejor esa es la tarea que tiene asignada Alejandro Gertz Manero, pero ya 2 presidentes con esa tarea asignada no me parece. No creo pues que, más bien, pues bueno, le resulta, es un fiscal que, salvo a los ciudadanos, que es a los que no les cumplió, pues a todos los demás está todo dar. Con los panistas está maravilloso, por ejemplo. Ahora, en algún momento tendría que intervenir la Fiscalía General de la República. ¿Por qué, Alejandro? Porque a Hernán Bermúdez Requena no solamente se le acusa de extorsión, secuestro y asociación delictuosa, delitos del orden común. ¿Y si no encabezaba una organización criminal para utilizar armas de uso exclusivo del ejército, que es un delito federal? ¿No está señalado también de estar involucrado en el huachicol, que es un delito federal? Pues igual ya no lo... El tráfico de personas. Pues ya no a lo mejor ya no lo van a acusar de eso. Yo por eso subrayo. Quizá va nada más y a lo mejor ya la idea es que no lo acusen de nada. Bueno, no es, por eso puntualizo que es la Fiscalía del Estado de Tabasco la que inicia esta investigación y, bueno, a lo mejor después de que lo detengan, que ojalá lo detengan pronto y le logren fincar todas las responsabilidades de orden local, puedan eventualmente acusarlo por parte de la Fiscalía General de la República de delitos federales. Pero lo principal es que en el orden local se inició la investigación y es donde va a ser procesado. Sí, yo insistiría con el ánimo de tampoco y llevarlo ya hasta sus últimas consecuencias. Y, pues no, si no quieren, no quieren y ya, no pasa nada. Yo insistiría en la idea de que si en algún momento existe la oportunidad para que la presidenta de México pues termine con compromisos heredados, era este momento. Este es un buen momento. Pero también se vale que no lo haga ya. Y punto. Y compromisos heredados. Porque son compromisos heredados. ¿Qué? ¿El de Adán Augusto? Adán Augusto López Hernández, el mismo Ricardo Monreal, el mismo Marcelo Ebrard. Yo creo que Adán Augusto López se quiso hacer e intentó hacerse útil, pues, ¿no? Acercar a Yunes, ya sabes, puros acuerdos podridos todos, pero bueno, al final, pues bueno, alguien tenía que hacer esa chamba de meter la mano a la cañería y sacar algo para que votara, y salió Yunes, pues, ¿no? Y que votara para probar esto, pues ese es el papel que le tocó al señor. No se ve que le haya desagradado demasiado ir por esos rumbos, pero son compromisos heredados porque para garantizar una transición estable, el presidente López Obrador imaginó y razonó que a lo mejor era buena idea que esta gente que participó en las internas de Morena
tuviera un lugar en el siguiente gobierno, garantizarles una posición de poder. Yo creo que, bueno, se les entregó la posición de poder, pero yo creo que esos compromisos son heredados y que puede, en algún momento puedes decir, pues ya se cumplió con eso. Yo creo que no. Son compromisos vigentes porque no fue una imposición. No fue una imposición del expresidente López Obrador. Ahora, ¿hasta cuándo es el tema? Son compromisos vigentes ¿hasta cuándo? Correcto. Pero hubo un acuerdo de propuesto todos por López Obrador por los que aspiraron. Pues es exactamente eso lo que digo. ¿No? Es un acuerdo heredado. Es un compromiso heredado. Que avaló la presidenta Claudia Pero es heredado. Porque en una posición arriba de ella, el compromiso, se tomó el compromiso que era también una imposición. No tanto una imposición, a lo mejor, pero... No, es un acuerdo político, al final de cuentas, es un acuerdo político. ¿Sirvió en su momento? Claro que sirvió, pero ¿cuánto tiempo más va a durar? A ver, ¿sí? Pero no olvidemos también que la presidenta encabeza el poder ejecutivo y el otro poder, el legislativo, con las cabezas que tiene hoy, que es Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, es un poder autónomo. Por eso, pero es autónomo incluso políticamente. ¿No tienen una jefa política? Ellos son autónomos. No. Son dos poderes autónomos. Ahí cambia completamente la pero ecuación. Yo no estoy de acuerdo con que sea un acuerdo heredado, porque no fue impuesto. Fue un acuerdo político. Heredado no significa lo que yo digo es, a ver, también tiene que privar la responsabilidad de los actores y no solamente de quien es claramente la que tiene el liderazgo político. A ver, te pregunto, te lo invierto. O sea, porque tú dirías, no necesariamente... No, es que no me dejaste terminar. Dale. Lo que yo digo es, cuando hablo de responsabilidad política, no me refiero solamente a quien tiene el liderazgo político, que es la presidenta. Lo que digo es que también debe privar la responsabilidad política de quienes están hoy, en particular uno, en una situación comprometida políticamente. A eso me refiero. Nomás te hago una sola pregunta. ¿Ha sido el personaje al que te refieres responsable políticamente todo este tiempo? Y 2, ¿por qué esperarías que ese mismo personaje fuera en este justo momento responsable? Porque está haciendo daño. ¿Pero no ha hecho daño en el pasado? Bueno, pero hoy en particular, Alejandro, hoy en particular... ¿Te parece menor toda la campaña con dinero desconocido, de origen desconocido? Ahí le dejaron fluir, le dejaron hacer. También ahorita, ¿por qué no? Por eso, pero es una circunstancia diferente. Todo, Álvaro, se encamina hacia eso. Pero esto es una circunstancia diferente. ¿Por qué tan diferente? Aquella fue una contienda interna. Hizo cada quien lo que quiso hacer. También contra la ciudadana presidenta hubo señalamientos de excesos. Entonces hubo una contienda interna, sale una ganadora después de un acuerdo político para distribuirse responsabilidades políticas y cuidar la cohesión interna. O sea, sería pues, lo que tú dices es, debería existir la suficiente madurez del personaje, Adán Augusto López Hernández, para entender que ha provocado un daño y retirarse. Exactamente. Yo creo que no va a pasar. Porque si tú le dejas a él, no lo veo, no tiene esa altura. No la tiene, Álvaro. Y te voy a decir por qué además. Porque él tiene muchos compromisos en la estructura de poder que ganó en estos pocos años. Sí. Quiere gubernaturas y ha trabajado para ellas. Y quiere más. Y quiere más, por supuesto. Ha trabajado magistraturas, ha trabajado en el Poder Judicial, nuevo Poder Judicial, él ha trabajado sus posiciones, él las empujó. Ha trabajado para alcaldías importantes en México, en todo el país, regadas. Es más, ha trabajado para poner rectores, Álvaro. Rectores. Se ha metido hasta ese nivel. Entonces,
¿Qué significa eso? De repente tú le dices al personaje... Ser responsable. Ser responsable. A mí se me hace como que... Pero, Alejandro, no es lo mismo, Alejandro, el antes de Bermúdez Requena al después de Bermúdez Requena. Ojalá, Álvaro. Mira, yo creo que no es distinto. Yo creo que la nobleza del personaje no se mostró en ningún momento. Hay alguien por ahí que defiende o de repente me encuentro a alguien por ahí en las redes que defiende me refiero a la gente, pues, común, de buena voluntad, a Dan Augusto López Hernández. Yo digo, pues, ¿qué ha hecho bien? O sea, a lo mejor en algún momento se le vio como un buen negociador, un tipo hábil, sí, en algún momento se le vio una cierta capacidad para negociar, etcétera. Sí. ¿A qué costo? Exactamente. Y luego, de repente, a los 5 minutos, Álvaro, después de un primer 2 episodios donde negoció cosas para, digamos, para bien del presidente López Obrador, de a la agenda que traía en ese momento el presidente, que al final era una agenda para México, 5 minutos después, fue y negoció con Melesio Cuen. Sí, el que estaba así relacionado con el Mayo Zambada, al que desgraciadamente, porque siempre una muerte así se lamenta, asesinan en el momento en el que detienen en una vendetta interna al Mayo Zambada. Pero quien trajo a Melesio Cuen aquí, Álvaro, sí, fue él. Sí. El que fue o sea, ¿qué te quiero decir? Él anda trabajando para él. Entonces, ¿no crees tú que todo esto le impacta para decir, bueno, para beneficiar a la República, para beneficiar al gobierno, a la presidenta Sheinbaum, para que no se atore demasiado la relación con Estados Unidos, no se enturbie, no lo veo. Pero sí, yo sí creo que sí cambia la circunstancia política de Adán Augusto después del caso Hernán Bermúdez Requena. Puede seguir, en efecto, aferrarse a no solamente la coordinación del grupo parlamentario de Morena, sino a seguirse siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política. Nadie lo puede obligar. No, nadie lo puede obligar. ¿Sabes por qué, Álvaro? Porque hay otros casos muy parecidos donde uno diría, debería haber responsabilidad del personaje y dejar, por ejemplo, un ejemplo, Alejandro Gertz Manero. Cuando la presidenta iba a asumir, yo creo que era una excelente oportunidad para que Alejandro Gertz Manero dijera, hay un nuevo gobierno, quiero que por el bien de México voy a poner mi puesto, mi carta de renuncia. Si la presidenta decide que yo me mantenga en el poder, me mantengo. Si me mantenga en el cargo, me mantengo. Pero de entrada, presidenta, aquí tiene usted mi carta, evalúe mi desempeño y si quiere déjeme. Pues que se postulara frente a la presidenta. No lo hizo. No creo. O sea, eso es verdad, pero yo insisto, si Adán Augusto López Hernández, con el argumento de que ninguna autoridad lo ha requerido, se mantiene en la responsabilidad que tiene, porque no solamente es su convicción o su estrategia, sino porque el grupo que él lidera le dice, ¿cómo vas a renunciar? Porque sería renunciar a los proyectos personales de ese grupo. Entonces, sí genera una situación de vulnerabilidad, no solamente para él, no, para el país. Y en momentos en que el hostil, agresivo gobierno de Estados Unidos busca cualquier pretexto para agredir más a México, pues obviamente ese aferramiento de Adán Augusto López Hernández
nos hace más vulnerables. Bueno, ¿de qué otra manera puede ocurrir hacerlo a un lado? Que la presidenta le diga, quítate. No, no le va a decir. Mira, ahí, por ejemplo, Álvaro, yo creo que la obligación de la presidenta, tiene una cierta obligación la presidenta a defenderlo. Sí lo veo. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Por qué? La argumentación de la presidenta, sin embargo, se resta a sí misma una cierta autoridad. Fíjate. Ella dice, pero si no hay Pruebas. Evidencia, sí. Es decir, enséñeme el expediente judicializado de Adán Augusto López Hernández, donde ya tiene que ir a comparecer ante un juez porque ya hubo una investigación y ya no hay, ¿verdad? No, entonces, ¿por qué se va a ir? Al mismo tiempo que lo dice, se resta a sí misma el otro gran poder, que es el poder moral, ético, político. Porque esa carga no se la puede quitar a Adán Augusto López. No se la puede quitar. A lo mejor no está indiciado, ni siquiera hay una carpeta de investigación, ni siquiera hay sí, pero tiene responsabilidad política. Ese es el asunto, Alejandro. Pues sí, es lo que yo también digo. Lo que tú y yo diferimos es que si él va a entender o no va a entender que es el momento de renunciar. Yo digo, lo ideal es que se vaya. Claro. No lo va a hacer. Exacto, ese es el asunto. Eso es lo que diferimos. Ver, tú dices. No lo estamos imputando, porque por lo menos yo no tengo elementos para hacerlo, una responsabilidad de carácter penal. Una responsabilidad de colusión, de complicidad, de encubrimiento de Hernán Bermúdez Requena. Pero tiene una responsabilidad política por haberlo no solamente designado en 2019, sino como gobernador, sino como secretario de Gobernación, haberlo ratificado políticamente. Esa responsabilidad es ineludible de Adán Augusto López Hernández. Y por tanto, sí cambia su circunstancia antes y después de Bermúdez Requena, que pues tiene esa responsabilidad política, y esa responsabilidad política debe traducirse en acciones que van más allá de un comunicado en sus redes sociales o en un balbuceo, en un chacaleo en el Consejo Nacional de Morena. O una entrevista con el enemigo de la 4T. Es que Alejandro, es hasta una confesión ir con Ciro Gómez Leiva. Ahí van puro pillo. O sea, a ver, está bien. Pues que cada quien entreviste con quiera. Sea, defiende a Genaro García, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Defiende a Genaro García Luna, a Rosario Robles. Defiende y ahora a Adán Augusto. Todos son inocentes, pues igual, Adán Augusto es inocente. Pues sí. Entonces tampoco me extraña que le haya dado una entrevista ahí. Pues sí. Más allá de eso, el asunto es, hay una afectación política para la propia presidenta y para su gobierno, que y para Morena, naturalmente, que uno de los cuadros dirigentes de la Cuarta Transformación en el Senado tenga una identificación con un personaje que huyó y que tiene una larga lista, Alejandro, de asuntos turbios desde que llegó a Tabasco en 1992. ¡Carajo! Entonces, claro, diferimos, pues claro, porque es un asunto político. Diferimos en algunas cosas, sí, como hay, y tienen razón en su lógica, quienes son simpatizantes de Adán Augusto, de decir, ¡momento! Esto no se le ha encontrado responsable de nada. Claro,
Ni siquiera a Hernán Bermúdez Requeda se le ha Encontrado en realidad nada. no ha sido sentenciado. No ha sido sentenciado, más bien. Entonces, pero de que se trata de un asunto eminentemente político con elementos criminales, indiscutiblemente. Y eso sí, pues, afecta, claro que afecta. Bueno, pues ahí está, ese es el asunto. O sea, va a ser muy interesante lo que venga. Va a ser muy interesante lo que venga, porque no es menor, Álvaro, y va a ser una manera de solucionar este tipo de temas. De parte de la presidenta, ¿eh? O sea, ¿qué va a hacer la presidenta? ¿Cómo lo va a decidir? Etcétera. Con respecto a yo creo que va a tener, porque el poder del presidente, de la presidenta en un país presidencialista es extenso, Álvaro. O sea, esa parte sí es un poder independiente, etcétera, pero ella es al final la líder del movimiento. Y como la líder del movimiento, ella tiene responsabilidades. ¿Cómo quiere su movimiento? ¿Cómo quiere que el movimiento, hacia dónde, qué camino, qué derrotero quiere para el movimiento? Son decisiones que marcan eso. Son decisiones que lo marcan. A lo mejor la idea de ella es, no se metan nunca con los líderes de Morena, tengan o no tengan razón. Ah, bueno, pues está bien. Alejandro, lo ha entendido mejor, por lo menos declarativamente, Ricardo Monreal. Él ya dijo, no, yo ya me voy. Aunque por lo menos declarativamente, insisto. Adán Augusto López Hernández va a terminar yéndose. El problema es que en la medida en que se aferre, pues va a ser una afectación para el movimiento al que dice pertenecer y para el gobierno que dice respaldar, que es el de la presidenta de México. Claro que también él quiere una salida honorable. Y una salida honorable, ¿qué significa? Pues que efectivamente no se le encuentre culpable de nada. Que pueda, yo digo, servir a la patria en un lugar donde ya él estudió y que le gusta. Francia, que está por renovar a la embajadora. Entonces, ¿eso es una salida honorable? ¿Quiere seguir siendo senador? Si quiere seguir siendo el coordinador del grupo parlamentario, pero yo lo veo porque, dígame, en tu lógica sí, es que él decida hacerlo, Álvaro. Por eso. Y yo te lo repito. Estamos a un mes que él no va a decidir retirarse. Bueno. Él por su propia voluntad no lo va a hacer. Va a tener que ser forzado a que se vaya. Es que no necesitas forzarlo. O sea, la presidenta tiene muchos mecanismos, Álvaro. A ver, Alejandro. Una presidenta sí. y líder moral del movimiento tiene muchos mecanismos para hacerlo. No necesita ponerle un policía que lo espere ayer. No, nada. O sea, digo, hay cosas que se dan o no se dan y punto. Yo creo que el mensaje de ella para Adán Augusto ya se envió. Sí. Ya se envió. Yo también creo eso. O sea, si se va a ir o se va a quedar o no, eso ya pasó. Ya ella ya mandó un mensaje. Ya no puede tampoco estar con una cosa hoy y mañana. No sabemos qué mensaje mandó. Sí. No lo sabemos. Entonces, él por él mismo va a tomar una decisión de quedarse o irse. Yo creo que si se lo dejas a él decide quedarse. Estamos a prácticamente un mes de que inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Estamos a un mes, por cierto, que se estrene el nuevo Poder Judicial de la Federación, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos a un mes en el que en el propio Congreso, en el Senado en particular, la oposición va a estar duro y duro y duro con el tema.
Y sí, Adán Augusto puede estar debatiendo, respondiéndole a sus adversarios. Tiene adversarios muy menores, pero muy estridentes, pero ya con La Mancha va a estar al nivel de Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, de Ricardo Anaya, políticamente hablando, pero pues sí, es un asunto de responsabilidades. Yo por eso yo digo, yo creo que debería renunciar, pero es sin antes decisión de él. Y la presidenta, yo creo que sí. Ya mandó el mensaje. Ahora el asunto es si ha quedado registrado. No, de que ha quedado registrado, ya ha quedado registrado, Álvaro. O sea, ese ni lo dudes. O sea, el mensaje está desde el primer día. Y si no fue así, también es parte del tema. Si no se mandó un mensaje claro, contundente, es parte del asunto. Mi posición es, si tú dejas a Adán Augusto López Hernández que él decida su propio destino, él se va a aferrar al poder. Es mucho el compromiso, digo, Álvaro, yo no recuerdo un político reciente con tanto poder y con tanto dinero al mismo tiempo. Dime más o menos quién. ¿Quién, más o menos? Que haya traído tanto poder y tanto... Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, otro tabasqueño. Otro tabasqueño, pues sí. Sí, pero ese de tiempo atrás. Bueno, estamos hablando de no solamente el 94. Manlio Fabio Beltrones. Claro, es del 2000 y en el 2006 cuando fue candidato presidencial, Sí. Madrazo. Está bien, comprado. Manlio Fabio Beltrones. Salinas, Cedillo. Salinas. O sea, Cedillo, Calderón, Peña. Calderón, Peña. A ver, ahora vamos a reducirlo. Fíjate, todos los que mencionamos es puro perverso. Puro malandro, torcido. Claro. Ahora vamos a acotarlo a la 4T. A ver, políticos, personajes con ese poder y con ese dinero. Ebrard es uno de ellos también. Ebrard es más discreto. Sí, claro. Mucho tiene más discreto. Más formas. Pero lana, Al menos no creo que le falte. no. Ahora, el desplante de Adán Augusto en la elección interna no lo tuvo Marcelo Ebrard. No, eso sí es verdad también. Dame otro político con ese poder y ese dinero, secretario de Gobernación así, y pum, luego una campañota casi presidencial. Casi presidencial, con un friego de dinero. Mira, en el PAN. No, pero en la 4T. No, pues dentro de la 4T. Sí. No, porque si lo abres, entonces recurres al puro malandrerío claro. del pasado, o sea, del PRIAN. Fíjate los que mencionamos. O sea, No, puro cabeza de vaca, capo, Alejandro. cabeza de vaca. Es más, ni cabeza de vaca. Híjole, nada más porque No le alcanzó. No alcanzó. No le alcanzó, no pero le dio, la malandrerío ahí. No, ahí es... esa es carne de Alcatraz, alligator. Sí. No, ese es otro nivel. Ese estamos hablando de... No, del Alcatraz de siempre. ¿No? El Barbas o el de este... No, estamos hablando ahí de crimen organizado. Malandro de los... Sí. Hebillón acá con balas atravesadas. Sí. Mira, al final de cuentas, ya que ocurrió el caso de Hernán Bermúdez Requena, más vale que también al interior de Morena y al interior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se identifique a los malandros que se han infiltrado a la Cuarta Transformación, del nivel que sea. Entonces, hay una lección también en esto, o debería haberla. Igual se puede no tomar en consideración, pero si ante
afiliaciones en Morena, el Consejo Nacional de Morena tomó el domingo una decisión para prevenir que ingresen personajes que no tienen un perfil y una ideología que correspondan a Morena. Pues yo digo, ese es un avance. Igual debe hacerse para los gobiernos. Sí, yo creo que le ayudaría mucho que se tomara este caso y que realmente sirviera como ejemplo. Yo digo que no, el caso Yunes es un caso paradigmático, Álvaro. Sí pegó mucho adentro, Claro. En el ánimo, mucho pegó. Yo creo que en el caso de Adán Augusto hay muchas cosas que no están transparentes. Yo creo que hay mucha gente que conoce, que sabe de los flujos de dinero, cómo se dieron, de Chiapas, de Veracruz, como se dice, de Tabasco, cómo llegaban a manos de quién los repartía, etcétera. Todo eso tendría que ser en algún momento transparentado. Yo creo, no va a pasar, a lo mejor nunca, pero a lo mejor, qué bueno que sucediera, que alguien se atreviera y dijera, a ver, yo quisiera hablar de esto. Yo vi cómo se movió ese dinero, quién lo recibió, lo repartió entre estas personas, a cambio de esto. Eso sería lo ideal. Vamos a ver, eso es el mundo ideal, pues, pero la política puede ser es otra cosa luego, ¿no? Pues sí. Dicen que ya no hablemos de... No, es que... No, claro. No, si aquí, mira, ahorita estaba viendo. No, hombre. Sí, claro. ¿Cómo no? Sí, no, cómo no, sí. Ya cambien de tema, ese no es el tema. Ajá. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues sí. Bueno, sí. Claro. Si esa es nuestra Mira, responsabilidad. aquí está, por ejemplo, mira, ese 2U latino. Ya, Alejandro, por favor, para cambiar de tema. ¿Por qué? ¿Por qué habría de cambiar de tema? A ver, déjame meterme a ver qué hay de principal en el periódico Reforma. Teme EU ataques de cárteles con drones en la frontera. Pues sí, es la agenda de Reforma. Lo de los transportistas en Valle le parece mejor. UWJ32, ¿o cómo se llama? Ese 2U latino, ¿le parece mejor que hablemos del... a ver, déjame ver qué hay en Milenio. El campo del Bitcoin. Bueno, la principal es Hernández Bermúdez obtuvo suspensión provisional para la captura. ¿Qué lo trae Milenio? Milenio dice, la principal dice, el exfuncionario de Tabasco podrá ser detenido, sin embargo, porque uno de los delitos por los que se le señala merita prisión de oficio. Pero sí le dieron una suspensión provisional. Sí. O sea, bueno, y al final de cuentas está también en su derecho de defenderse. Claro, lo va a hacer. Vivimos en una democracia y tiene pues el derecho de defenderse y sin embargo ya el asunto está instalado en la conversación sí. pública en México y lo más importante es proveerse de datos. Sí, podemos diferir en algunas cosas como aquí lo hemos Faltaba hecho más, pues sí. Alejandro y yo, y seguramente diferimos en otros aspectos, pero lo fundamental son los hechos y discutir los asuntos que son de todos. Y este asunto no solamente es de Morena, ni solamente lo debe capitalizar como trata de hacerlo la oposición. No. ¿Cómo evitar que se corrompa un movimiento, un gobierno, ventilando los asuntos que pueden efectivamente corromperlo? Sí, Álvaro. Y este es uno de ellos. Así es. Hacerse de la vista gorda solamente porque ya nos aburrimos de hablar. No, hombre. No, a esto hay que ir a la médula, al tuétano, no soltar el asunto, porque si no, ahí vienen las opacidades, las oscuridades donde se hacen los enjuagues y donde se corrompe y se pervierte todo.